Hola, en este video te propongo ver la guerra en Yemen. Este es el segundo video que hago sobre este conflicto, pero debido a la repercusión que tuvo el primero, me pareció interesante acercarte con una actualización de este conflicto que se desarrolla en la península arábiga, concretamente al sur-oeste de la península en Yemen. Conflicto que ya tiene 5 años, que se ha cobrado la vida de al menos 100.000 personas y que se sigue extendiendo hasta la actualidad. Entonces te propongo ver en este video una actualización a octubre del 2020. Como te decía entonces, vamos a partir de una pequeña actualización. En el otro video vas a poder ver, en el primero que filmé, la historia del conflicto en el siglo XX, los últimos acontecimientos, pero en este video te propongo arrancar en 2015. En ese año se produce el ataque de los hutíes, de este grupo rebelde terrorista que toma la capital Saná y que ocupa la zona que en el mapa vemos en rojo. El gobierno central se va a desplazar hacia Saná, una ciudad puerto al sur del país, y ocupa el territorio que actualmente vemos en verde, mientras que Al Qaeda va a ocupar la zona que está en gris. Entonces, como te decía, tenemos un actor principal que es el gobierno de Hadi, Mansur Hadi, respaldado por Naciones Unidas, respaldado por buena parte de la comunidad internacional, que es desplazado de la capital Saná hacia el puerto de Adén. En segundo lugar tenemos a los hutíes, a este grupo terrorista islámico que pretende desarrollar un islam político, un gobierno a través de la ley sharia, que es el grupo Ansar Allah o Alá es grande, que tiene como consigna la lucha contra el Estado de Israel, la lucha contra los infieles y una visión muy particular y ortodoxa del Islam. Son los que desde el norte vienen ocupando posiciones y, como vemos en rojo, han tomado la capital a fines del 2014 y desde ese entonces hasta la actualidad se encuentran en conflicto, en una disputa, en una guerra civil con las tropas gubernamentales de Yemen, las que responden a Mansur Hadi. El otro actor, como te decía, es Al Qaeda en la península arábiga, que se la conoce como la filial más fuerte de Al Qaeda, con una presencia de muchos años ya y muy consolidada. Entre sí, estas tres patas del conflicto, estos tres actores del conflicto, están enfrentados. No hay una alianza entre Ansar Allah y Al Qaeda, sino que combaten también entre ellos y, por supuesto, contra el gobierno de Hadi. En el 2017 se sumó un cuarto actor, que es el Consejo de Transición del Sur, que le disputa a Hadi lugares de poder y también lucha contra los hutíes. Tiene su sede en la ciudad portuaria de Adén, donde actualmente se trasladaron las autoridades gubernamentales, y pretende un resurgir de aquella división de la década del 70 entre un Yemen del sur y un Yemen del norte. Dicho estos actores, vamos a ver quién apoya a cada facción, a cada actor del conflicto. Arabia Saudita, el rey Salam, apoyando fuertemente a Hadi, no solo a través de recursos, sino concretamente con tropas en el terreno, y detrás de Ansar Allah o de los hutíes, la teocracia iraní, el régimen de Teherán. Vemos ahí está representado en color blanco y negro y poco menor, porque si bien es fundamental el aporte de Irán en cuanto a recursos y tropas, no es tan decisivo como viene siendo el apoyo de Arabia Saudita. Por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos apoyando a Hadi. Y esto nos dibuja rápidamente un panorama de quiénes son los actores en conflicto. Insisto, si querés más detalles de esto, en el otro video vas a poder ver. Ahora me gustaría contarte brevemente cómo está la situación a octubre del 2020. A octubre del 2020 se han desarrollado una serie de combates recientemente, en agosto y en septiembre, y esos combates recientes tienen que ver con el agravamiento de las condiciones en las últimas semanas. En las imágenes vemos un combate reciente en donde tropas de los hutíes, del movimiento Ansar Allah, han tomado posiciones en el norte del país. Concretamente han avanzado sobre las
fuerzas del ejército de Arabia Saudita. De hecho, en las imágenes vamos a ver 4 vehículos tomados, 4 vehículos LAV de origen canadiense que han sido vendidos al ejército de Arabia Saudita. Sobre todo en el centro del país, en agosto murieron más civiles que en cualquier otro mes del año en curso. Las regiones que sufren por la hambruna son las más afectadas a su vez por el combate. Para el mediador que ha enviado la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a la región, el diplomático Martin Griffiths, la situación sobre el terreno es muy mala, con un incremento de los choques armados, una situación humanitaria que sigue deteriorándose y con la pandemia del coronavirus haciéndola todavía aún peor. Una investigación ordenada por las Naciones Unidas indicó en septiembre que los países occidentales, incluidos Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, junto con Irán, continúan suministrando armas a las partes en conflicto en Yemen, lo que ha prolongado la guerra civil. Este informe del grupo de expertos internacionales y regionales sobre Yemen aseguró que tiene motivos razonables para creer que los grupos involucrados en el conflicto de Yemen han cometido atrocidades contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. Todas las partes continúan sin respetar el derecho internacional a la vida, a la dignidad y los derechos de las personas, explicó este informe recientemente publicado que tomó el periodo julio 2019 a junio del 2020. A pesar de las firmes recomendaciones en informes anteriores, terceros estados continuaron las transferencias de armas, contribuyendo a perpetuar el conflicto. Este mismo informe subraya que los gobiernos de Yemen, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el Consejo de Transición del Sur son responsables de violaciones de derechos humanos que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias y violación sexual. Algunos miembros del gobierno de Yemen y de la coalición, en particular Arabia Saudita, Emiratos Árabes y el Consejo de Transición del Sur, han cometido actos que pueden constituir crímenes de guerra. Entonces, hasta aquí hemos visto que no han dejado de sucederse los combates, por el contrario, más bien se ha agudizado la situación, lo que nos lleva a un deterioro de la situación humanitaria, y vamos a hablar rápidamente de esta situación humanitaria que, como decimos, se ha deteriorado considerablemente. Tenemos que, a su vez, el fantasma de la hambruna ha vuelto en Yemen, aseguró hace unos días el jefe humanitario de la Organización de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, quien comenta que la falta de financiación para las operaciones de ayuda es uno de los principales motivos de la actual situación, pues las Naciones Unidas únicamente han recibido este año un 30% de los fondos que habían solicitado para los programas que desarrollan en Yemen. Más de 9 millones de personas se han visto afectadas por los recortes que se han tenido que aplicar en esos programas, y según el responsable de la ONU, no dar más apoyo a la respuesta humanitaria supondrá una sentencia de muerte para muchas familias. Concretamente, Lowcock se dirigió directamente a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, países que, según recordó, tienen una especial responsabilidad en esta crisis y que en años anteriores habían facilitado importantes sumas a las operaciones humanitarias. Según apuntó, este año esos 3 estados no han aportado hasta ahora nada al plan de ayuda de Naciones Unidas para Yemen. Por otro lado, y para ir terminando la situación humanitaria, pese a que Yemen registra oficialmente 2.000 casos positivos de coronavirus, COVID-19, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que los casos podrían ser más de 1 millón. En este escenario, la tasa de mortalidad llegaría al 30%, ya que el conflicto armado que vive el país habría perjudicado a las instalaciones de salud y a la capacidad de respuesta, según calcula la Universidad Johns Hopkins. Entonces, como vemos, la situación humanitaria tampoco ha mejorado, al contrario, claramente se ha deteriorado. Y por último, para dar un panorama de cómo está la situación ahora en Yemen, vamos a ver brevemente un intento, una buena noticia que ha sido en días pasados, a fines de septiembre, un plan auspiciado por la ONU para una política de intercambio de rehenes, que ha consistido concretamente
en que las partes implicadas en la guerra han acordado intercambiar 1081 detenidos y prisioneros en conversaciones en Suiza. Esto lo ha referido el enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffiths. El grupo de los hutíes, alineado con Irán, liberará 400 prisioneros del gobierno, incluyendo 15 saudíes y 4 sudaneses, mientras que el gobierno de Mansur Hadi, apoyado por los saudíes, liberará 681 combatientes hutíes. La medida parte de un acuerdo de liberación que las partes habrían alcanzado en Amán en febrero pasado, pero que hasta el día de hoy no se había podido aplicar. En este sentido, las partes renovaron su compromiso según el Acuerdo de Estocolmo de liberar a todos los prisioneros detenidos. Además, se comprometieron a hacer esfuerzos para aumentar el número de prisioneros que serán liberados en el futuro, en una clara señal de distensión, aunque, como venimos señalando, los combates han recrudecido. Según el gobierno de Hadi, de hecho ha declarado esto, si bien él está dispuesto a sentarse en acuerdos de paz, no cree en la voluntad negociadora de los hutíes. De hecho, ya se ha señalado en reiteradas oportunidades que estos intercambios de rehenes sirven para ganar tiempo y para seguir perpetrando atentados terroristas como vienen perpetrando los hutíes o el movimiento Ansar Allah. Entonces, esta es la situación a octubre del 2020. Les agradezco el apoyo que ha tenido el video de Yemen, de la guerra de Yemen, que vamos a dejar el enlace aquí abajo. Sigan comentando, les agradezco que sigan interesados en este aspecto, y este video es una especie de agradecimiento por haber superado las 1000 vistas ese video y más de 8000 minutos de reproducción del video de Yemen. Hasta aquí, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.